En un mundo donde la cultura se presenta como una guía luminosa para el bien común, el verdadero guerrero espiritual sabe que no todo lo que brilla es oro. Detrás de los movimientos culturales más visibles, detrás de las modas, los discursos bien intencionados y las causas populares, se esconde una realidad mucho más profunda. Una trama silenciosa y milenaria que opera desde las sombras, moldeando la conciencia colectiva con precisión quirúrgica. El guerrero ha aprendido que la cultura, tal como hoy se la conoce, no es simplemente una expresión del alma de los pueblos. Es, en gran parte, una herramienta de control. Un teatro cuidadosamente diseñado por fuerzas ocultas cuyo único propósito es domesticar el espíritu de aquellos que aún conservan una chispa del fuego original. A través de ideologías, sistemas de pensamiento y estructuras religiosas o científicas, se construyen jaulas invisibles. Jaulas tan elegantes y sofisticadas que quienes quedan atrapados en ellas juran estar más libres que nunca. Pero hay quienes no encajan, hay quienes sienten que hay algo más. Esos son los llamados viryas, seres con una sensibilidad espiritual particular, capaces de presentir la trampa en medio del aplauso colectivo. Sin embargo, incluso ellos pueden ser seducidos por las melodías de las artes sensuales, por las formas pasionales de una cultura que promete belleza y redención, pero que conduce lentamente a la pérdida del sentido trascendente. La única defensa verdadera ante esta seducción no está en el conocimiento aprendido ni en las palabras bien articuladas. Está en la sangre espiritual, en ese fuego frío que arde en silencio dentro de ciertos seres, como un recuerdo lejano de otro origen. Este fuego, que no quema pero despierta, es el signo oculto que algunos llevan desde el nacimiento, el signo luciférico crístico, símbolo de una estirpe diferente, de un linaje anterior al tiempo. Cuando ese fuego se enciende, el guerrero comienza a ver. Ya no se deja llevar por las doctrinas ni por los símbolos vacíos. Puede distinguir entre lo sagrado y lo sagradamente manipulado. Y si ha caído, si alguna vez fue atrapado por una ideología disfrazada de verdad, ese fuego lo empuja a levantarse. Como el ave fénix, resurge de entre las cenizas de sus antiguos errores, dispuesto a volar de nuevo hacia la luz de los dioses eternos. No los dioses del mundo material, sino los que habitan en los cielos interiores de la conciencia despierta. Por eso, incluso cuando el virya se encuentra atrapado en las redes del pensamiento dominante, su interior jamás se apaga del todo. Algo en su núcleo lo empuja a comprender que la realidad que lo rodea no es más que un decorado, una ilusión cuidadosamente construida. Y cuando llega ese momento de lucidez, sabe que debe actuar, no siempre de forma directa. A veces escapar requiere de astucia, de una desorientación estratégica, no mostrar al enemigo que ha despertado, deslizarse, imperceptible, hasta un lugar seguro donde su espíritu pueda alzarse sin ser atacado. Ese acto, silencioso pero definitivo, será su primera gran victoria, un gesto de honor y de valor que marcará el inicio de su verdadero camino. En medio del combate que es la vida, el guerrero sabe que esta lucha no es solo suya. Aunque a veces parezca solo, no lo está. Más allá de lo visible, existen camaradas divinos. Seres que, desde el principio de los tiempos, esperan en lo eterno. Custodios del origen, luchan sin descanso en todos los planos de la creación, rescatando uno a uno a los hermanos caídos, a los que han olvidado su fuego y su propósito. Sin embargo, el verdadero guerrero no depende de nadie. Incluso sin invocar ayuda, él posee una clave sagrada, oculta en pleno corazón del mundo enemigo. Allí, en el corazón de la cultura que busca apagarlo, se encuentran las brunas eternas, sonidos primordiales, símbolos del origen que resuenan más allá del tiempo y del espacio. Esas vibraciones sutiles, inconfundibles, susurran al oído del guerrero un saber que no puede ser aprendido, solo recordado. Es el llamado de la gnosis hiperbórea, la sabiduría que antecede a la historia, que no fue escrita por hombres, sino inscrita en el alma de los que nunca se rindieron. Gracias a estas señales, el guerrero despierto empieza a reconocer la estructura oculta de la realidad. Comprende que hay un orden más profundo que el aparente, y que su ser participa de una doble simetría, la de la gnosis
y la del Nus. Por un lado se conecta con los símbolos eternos que le revelan el sentido oculto de las cosas. Por otro, vibra con la energía del Vril, la fuerza que anima lo real desde lo invisible. Esta doble participación transforma su conciencia. Ya no se ve a sí mismo como una simple criatura atrapada en el mundo material. Ha comenzado a convertirse en un Jano interior, como aquel dios antiguo de dos rostros. Uno que mira hacia el origen, hacia la eternidad perdida, y otro que observa el presente, la batalla diaria. Así, sin romperse, el guerrero une lo sagrado y lo mundano, lo eterno y lo temporal, caminando entre mundos con la mirada encendida por el recuerdo de su verdadera casa. En las profundidades de lo increado, allí donde no alcanza la mente ordinaria ni el lenguaje humano, existe un misterio que solo los verdaderos hombres, los que han atravesado el velo con el fuego frío de su espíritu, pueden vislumbrar. A esos pocos, el acceso les ha sido concedido no por azar, sino por derecho propio, como parte de su linaje perdido. Y en ese misterio, uno de los secretos más grandes es el Vril, una fuerza absoluta, anterior a toda forma, que ha sido incrustada en el mundo ilusorio como un conocimiento oculto destinado a la liberación. Esta fuerza, invisible pero presente, encontró una vía para expresarse, no a través de palabras comunes, sino por medio de un lenguaje sagrado y simbólico. Un código que no se aprende, sino que se reconoce, el lenguaje de las runas. No se trata aquí de supersticiones ni de artes adivinatorias. Las runas no son un oráculo para el entretenimiento ni un arte ancestral perdido. Tampoco son un simple alfabeto utilizado por pueblos antiguos. Cada runa es una entidad única, una estructura de sentido absoluto que contiene en sí misma una frecuencia, una fuerza y una dirección. Son más que signos, son potencias vivas, revelaciones encapsuladas. A lo largo del tiempo, algunas culturas surgieron bajo el influjo directo de estas runas, no como casualidades históricas, sino como manifestaciones conscientes de una fuerza superior. Algunas lenguas, como las de ciertos pueblos arios de sangre hiperbórea, helénicos, troyanos, etruscos o romanos, fueron moldeadas a partir de las vibraciones de estas runas. Pero más importante aún, fueron las culturas nacidas bajo su luz las que marcaron un destino. Uno de los ejemplos más grandiosos fue la Roma imperial. En su auge, no fue solo un imperio político o militar, fue la cristalización en el mundo de una estrategia hiperbórea. Fue guiada por una runa específica que sus guerreros captaron y que impregnó todos los aspectos de la vida romana, desde la política hasta la justicia, desde el arte bélico hasta la familia y los oficios. Roma, en ese momento histórico, no fue simplemente una potencia, fue el reflejo terrestre de una intención trascendente, un modelo arquetípico que dejó huella no solo en la historia, sino en la memoria profunda del espíritu. Y comprender esto no es tarea del historiador, sino del guerrero que busca las señales de su camino en medio del caos. Entre todas las runas hay una que sobresale, no por su forma sino por lo que representa, la runa del origen, la runa de la sangre y del fuego. Esta no es una más entre muchas, es la primera, es la que dio nacimiento a todas las demás, la que contiene en sí los símbolos eternos y las estrategias más elevadas para la liberación colectiva del espíritu. Fue esta runa la que, de forma carismática, captaron los antiguos romanos, y bajo su influjo construyeron una cultura, una civilización, una estructura de poder y trascendencia que aún resuena en lo profundo de la historia. No era una simple inspiración, era una alineación directa con una fuerza primordial. Otras runas, en cambio, dieron origen a caminos más íntimos, estrategias de liberación individuales. Algunos de esos caminos tomaron forma en prácticas como ciertos yogas o artes marciales, disciplinas donde se conservaba, al menos en sus inicios, una conexión con su runa correspondiente. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sinarquía cultural, ese poder que disfraza lo falso de sagrado, tomó estas técnicas y las vació de su espíritu original. Las convirtió en meras formas devocionales o en herramientas sin alma, atrapadas en rituales vacíos y dogmas modernos. Hoy,
La mayoría de esas prácticas son poco más que máscaras, imitaciones funcionales al sistema. Y sin embargo, algo permanece. En ciertas corrientes, especialmente en ramas tradicionales del karate de Okinawa o del kung fu ancestral, todavía puede percibirse, de forma sutil, el eco de una runa activa. El guerrero despierto, si afina su percepción noológica, es decir, si escucha con el alma y no con la mente, puede aún sincronizarse con ese poder escondido y redescubrir su propia conexión. Porque la runa no otorga un poder externo. No es un objeto mágico ni una habilidad que se aprende. La runa es un signo interior, una marca espiritual que identifica al guerrero. Es el reflejo verdadero de lo que es. No se adquiere, se descubre. Y solo aquel que haya sido forjado en el fuego de la búsqueda auténtica podrá reconocerla. Cada runa representa una cualidad eterna de los dioses increados, aliados en la gran guerra espiritual. Algunos nombres resuenan en la tradición. Cristos, Lucifer, Wotan, Shiva, Quetzalcóatl, no como figuras religiosas, sino como fuerzas arquetípicas al servicio de las razas puras atrapadas en el velo de la ilusión. Y así, cuando el guerrero encuentra su runa, no lo hace por azar. Es un reencuentro con su esencia, con el núcleo eterno de su ser. Y aunque la cultura moderna se esfuerce por tergiversar, confundir o banalizar este conocimiento, la verdad permanece. Porque lo real no puede ser destruido, solo ocultado, hasta que el espíritu lo reclame de nuevo. Antes de avanzar, es necesario resolver un dilema gnoseológico que ha envenenado la percepción de las runas dentro de nuestra cultura. Porque todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito, ha sido cuidadosamente diseñado por el enemigo. Artilugios literarios, trampas disfrazadas de sabiduría, colocadas allí para confundirnos. Nos han condicionado a verlas como instrumentos mágicos, como piezas de adivinación al estilo del tarot o del I Ching, y muchos han caído. Muchos camaradas bien intencionados han aceptado esta ilusión, alejándose del verdadero sentido de las runas, su sabiduría hiperbórea. Pero este error es aún más profundo. Se ha difundido la idea de que las runas actúan juntas, de forma organizada, como si fueran un lenguaje con reglas, como si su lectura pudiera sistematizarse. Nada más lejos de la verdad. Las runas solo pueden unirse cuando una estrategia colectiva de guerra espiritual lo requiere. Y aún en esos casos, cada runa conserva su individualidad absoluta, tanto en lo gnoseológico como en lo noológico. Debemos entender algo radical. Las runas no son de este mundo. No tienen su origen en él, ni participaron de su creación. Son imágenes puras del origen increado del espíritu eterno. Por eso el demiurgo, la entidad que reina en este universo ilusorio, las teme profundamente. Porque las runas le recuerdan lo que es inevitable, su final. El momento en que lo eterno irrumpa para ajusticiar la ilusión y destruir el universo del dolor. Pero esa no es nuestra tarea. No todavía. Aquí, atrapados en esta prisión llamada Maya, nuestra misión es otra: retornar a la patria original. Y para lograrlo, debemos alcanzar lo más difícil, la individuación absoluta. Cada runa representa una cualidad del espíritu eterno, y se manifiesta en nosotros cuando el proceso iniciático nos lleva a la deificación, cuando lo humano se rinde ante lo divino, cuando el alma deja de ser alma y se transmuta en conciencia noológica. Es entonces, y solo entonces, cuando la runa de nuestro origen se revela, indicándonos el camino hacia la verdadera liberación. Existe un sincronismo carismático noológico entre la runa y nuestro espíritu. Esta coincidencia no es producto del azar, ni puede explicarse con lógica. No responde al tiempo ni a las leyes de la razón. Es un signo eterno grabado en el espíritu del Virya, que le otorga una comprensión que no nace del alma, sino del Vril, el principio original del que toda runa proviene. Por eso, quien intente entender las runas con la mente, quien intente clasificarlas o encajarlas en alguna ciencia o doctrina, se perderá. Porque este misterio no puede jugarse ni dogmatizarse. No es terreno para la fe ciega, ni para la razón fría. Aquellos que lo intentan, los traidores al espíritu, son los mismos que perpetúan la sinarquía religiosa y esotérica en el mundo.
Son ellos los que desvían a los viryas dormidos, los que hunden a los pasúes en un laberinto conceptual demiúrgico, donde todo es confusión y nada es verdad. Debemos comprender una verdad fundamental. No somos nosotros quienes encontramos a las runas, son ellas quienes nos encuentran. Y lo hacen solo cuando hemos realizado en lo más profundo de nuestro ser el misterio trascendente de la individuación absoluta. Las runas no pertenecen a este mundo. Son emanaciones del ente uno, provenientes de los espacios gnoseológicos del incognoscible. Participan del Bril, de lo eterno. Y aunque están incrustadas en la materia, su función es recordarnos lo que somos, espíritus divinos de origen extraterrestre. Por eso han sido grabadas en piedra y en roca, símbolos de lo eterno, lo inmutable, lo frío. Porque así son ellas, frías y duras como la imagen imperecedera del origen. Son un llamado que resuena en el corazón del guerrero despierto, recordándole su verdadero destino. Y si observamos con atención, veremos que las runas se hallan en todas las áreas de la cultura humana, en las matemáticas, en la geometría, en la arquitectura, incluso en la gramática. Están ocultas a plena vista, dispersas como códigos hiperbóreos que nos conectan con una realidad superior. Estas runas son el conocimiento eterno devenido de lo divino, las huellas de civilizaciones del espíritu que, en tiempos olvidados, se opusieron a los pueblos materialistas, religiosos y sinárquicos adoradores del becerro de oro. Aunque profundizaremos más adelante en este misterio, es importante saber que las runas están y permanecerán, y que un virya, un guerrero predispuesto gnósticamente, puede reconocerlas. Pero atención, reconocerlas no significa nada si no hay mérito. Descubrirlas es solo un indicio de que los dioses eternos están intentando ayudarnos a recuperar el verdadero poder del conocimiento, para alcanzar nuestra propia liberación. Debemos reencontrar la runa de nuestro yo, aquella que carismáticamente coincida con nuestro espíritu, y así, en sincronía con su poder, marchar decididamente hacia la verdad que nos libera de la fantasía del mundo del dolor. He aquí los pasos fundamentales. Primero, el guerrero sabio debe decidirse por el sendero de la liberación de su espíritu y buscar un conocimiento que coincida con su destino. Segundo, ese conocimiento se halla en los lenguajes que proceden de las brunas eternas. Tercero, es necesario coincidir con un lenguaje que tenga su origen en una bruna eterna. Puede ser la música, la danza, las artes marciales, la literatura, o bien en las ciencias hiperbóreas como la arquitectura o la ingeniería. Cuarto, a través de uno de estos lenguajes, de uno de estos artes, podemos encontrar el signo de la bruna, que es el origen de las runas, porque estas últimas son proyecciones de aquellas. Quinto, relacionarse con una lengua divina es internalizar la runa en la sangre, y gracias a ella comprender la imagen increada de las brunas de nuestro espíritu. Sexto, con esa sabiduría, otorgada por la bruna increada y la estrategia de la lengua sabia, comprenderemos a la serpiente espiralada, el alma, la psique, que en este mundo se manifiesta en los vijas y sus símbolos sacros. Séptimo, esa lengua sabia nos convierte en guerreros luciféricos, y gracias a sus saberes entendemos el signo del fuego gélido y la espada cantarina de luz increada. Entonces, nuestro yo podrá descender al paraíso adámico, y allí destruiremos a la serpiente enroscada en el árbol de lo eterno. Octavo, quien comprende estas verdades se convierte en un hombre de piedra, y la misión que le corresponde le será revelada. Entonces sabrá que tiene la obligación ética de cumplirla, porque así lo dictan los dioses de Agartha, y así lo susurra en silencio la gnosis hiperbórea al oído eterno del elegido. Quien ha llegado hasta aquí no lo ha hecho por simple curiosidad. Lo ha hecho porque algo en su interior ha comenzado a resonar con una fuerza que no puede explicarse con palabras humanas. No es conocimiento lo que aquí se ha transmitido, sino una señal, un eco lejano de lo que alguna vez fuimos y de lo que aún somos en lo eterno. Este recorrido no ha tenido como fin revelar un sistema ni construir una nueva estructura conceptual sobre las runas. No hemos levantado templos ni escrito dogmas. Por el contrario, hemos demolido, piedra por piedra,
los muros del espejismo cultural que han encerrado el verdadero misterio. Si algo queda claro, es que las runas no se comprenden desde el pensamiento lineal, ni desde el análisis académico, ni desde la ritualización superficial que tanto abunda en los caminos esotéricos contemporáneos. Las runas son actos vivos, pulsaciones de lo increado, vibraciones de una realidad que está más allá de lo que esta humanidad puede tolerar sin quebrarse. Se presentan cuando el espíritu vibra en la frecuencia del retorno, cuando el caos interior ha sido ordenado no por imposición sino por comprensión silenciosa. Es por eso que quien ha sido tocado por su presencia, quien ha sentido el crujido de la piedra sagrada en el fondo del alma, ya no puede seguir siendo el mismo. Porque donde las runas se manifiestan, no hay espacio para la comodidad, para el autoengaño, ni para los pactos con la ilusión. Ellas imponen una ruptura definitiva con la historia personal y exigen una decisión que no se toma con la mente, sino con el ser total. El camino que ahora se abre no tiene señales visibles, ni está trazado por mapas. Se camina con la sangre, con el fuego interior que se enciende al pronunciar el nombre secreto del origen. Pero esa llama no arde para todos. Solo quienes se han despojado de todo, incluso de sí mismos, podrán sostener su luz sin arder en ella. Quien comprende esto, no busca más maestros, ni necesita templos, ni sigue profetas, porque ha descubierto en el silencio de su espíritu la única guía que no engaña, y ha oído, en lo más profundo de su pecho, el canto de una runa olvidada que lo llama desde el otro lado del tiempo. Este no es un final, es una puerta abierta, una grieta en el mundo, un recordatorio de que la eternidad no está lejos, simplemente está velada por lo que aún crees ser.